ovnis, agujeros negros, mutilación de ganado y entidades biológicas de origen desconocido. Una propiedad remota en el norte del estado de Utah ha sido catalogada como el epicentro de la actividad paranormal en los Estados Unidos. Y se trata de un caso que incluso ha captado la atención del complejo industrial militar. Esta noche revisaremos el expediente sobre Skinwalker Ranch, el laboratorio paranormal. Hola, soy Federico del Moral y esto es Archivo Nocturno. Casos extraños, historias que desafían la razón y secretos que el tiempo ha buscado ocultar. Acompáñame, analicemos cada caso con detenimiento y descubramos lo que yace en las sombras. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y exploremos juntos los secretos de este Archivo Nocturno. Los miembros de la nación india Ute sostienen que el terreno que abarca el rancho es el foco de una maldición impuesta por la tribu Navajo. De manera contraintuitiva, la cronología del rancho Skinwalker no se origina en un relato de espectros, sino en una transacción de bienes raíces y un inquietante inventario de seguridad. En 1994, Terry y Wayne Sherman adquirieron la propiedad en la cuenca Uinta, con un objetivo definido: la cría de ganado de élite. Sin embargo, al recibir las llaves, lo que hallaron fue una advertencia que los sorprendió de una manera escalofriante. Las puertas de la residencia principal, incluyendo las grandes alacenas de la cocina, contaban con cerrojos de grado industrial. En los perímetros externos de la construcción se identificaron pernos de acero diseñados para anclar cadenas pesadas. La evidencia sugiere que los propietarios anteriores no intentaban disuadir a intrusos convencionales. Buscaban blindarse contra una amenaza que, bajo un análisis racional, parecería imposible. La cuenca Uinta ha sido un foco de actividad paranormal documentada desde el siglo XVIII. Pero el expediente Sherman transformó el folclore en un asunto de investigación forense. Los reportes técnicos detallan la pérdida sistemática de ejemplares de ganado en condiciones que desafían la ciencia convencional. No eran ataques de depredadores naturales. Los cadáveres aparecían sin una gota de sangre, con órganos extraídos a través de incisiones perfectas y, en varios casos, con una ausencia total de huellas en el barro circundante, a pesar de que los animales pesaban más de media tonelada. Este no es un relato de sugestión colectiva. Es la crónica de un asedio tecnológico y biológico. El rancho parece operar bajo una inteligencia precognitiva que detecta equipos de medición antes de que sean activados. Mientras que los Sherman intentaban defender su patrimonio con rifles Magnum, algo en una frecuencia de 1.7 GHz empezaba a vigilar sus pasos. Por causas que jamás han sido esclarecidas, los propietarios originales abandonaron el inmueble de forma súbita en 1987, dejando la propiedad desatendida por más de 7 años. Cuando Terry y Wayne Sherman firmaron la escritura de compraventa del rancho Skinwalker en el año de 1994, esperaban un retiro productivo para su ganado. Lo que recibieron fue una estructura que funcionaba más como un búnker que como una casa de campo. El primer análisis forense de la propiedad no se hizo sobre la tierra, sino sobre la arquitectura de la vivienda principal. Al entrar, los Sherman registraron la presencia de cerrojos de doble cilindro en cada puerta interior, incluyendo los dormitorios y los baños. Lo más inusual, según el reporte del investigador Colm Kelleher, fue el hallazgo de pernos de acero de alta resistencia anclados en los marcos de las ventanas y las puertas exteriores, diseñados para sostener cadenas que impedirían abrir cada batiente por fuera o por dentro. Ese detalle técnico es crucial. Los antiguos propietarios, la familia Myers, habitaron el rancho durante décadas en un silencio absoluto, rechazando cualquier contacto con los vecinos y prohibiendo las excavaciones en el terreno.
La disposición de la casa indicaba una mentalidad de asedio. Los Sherman encontraron que las ventanas habían sido selladas con silicona industrial y que no había un solo rincón de la vivienda que no estuviera bajo una línea de visión clara desde los puntos de anclaje de las puertas. No era paranoia, era ingeniería preventiva contra una amenaza que ignoraba las leyes de la propiedad privada. Fuera de la casa, la situación no era muy distinta. El inventario inicial reveló que la propiedad estaba rodeada por una cerca de alambre que había sido reforzada en puntos específicos con mallas metálicas de calibre grueso. Sin embargo, lo que realmente alertó a Terry Sherman fue el comportamiento de sus perros. Tres ejemplares de pastoreo entrenados para el control de depredadores. Los animales se negaban a acercarse a los matorrales situados a menos de 50 metros de la casa, marcando un perímetro de exclusión absolutamente invisible, pero muy presente en su conciencia. El 26 de agosto de 1994, apenas unas semanas después de mudarse, los Sherman se enfrentaron a la primera ruptura de su geometría de seguridad. Mientras descargaban suministros, observaron a un animal que a primera vista parecía un lobo de proporciones increíbles, con un lomo que llegaba a la altura del hombro de un hombre adulto. La criatura se acercó con una calma antinatural, ignorando los gritos y la postura defensiva de los Sherman. No hubo un solo gruñido, no había respuesta biológica al miedo. Cuando el animal atacó a un becerro a través de los barrotes de hierro de un corral, Terry Sherman utilizó su Magnum 357. Los registros indican que disparó a quemarropa 3 veces. El animal ni siquiera parpadeó. Fue en ese momento cuando la familia comprendió que los cerrojos y las cadenas de los Myers no eran una excentricidad, sino la única defensa útil ante un depredador al que las balas convencionales no podrían detener. El incidente con la entidad biológica no identificada que los Sherman inicialmente clasificaron como un lobo marca el primer registro de riesgo absoluto en el rancho. Tras los primeros 3 disparos de la Magnum 357 que apenas parecieron molestar a la criatura, Terry Sherman, un hombre con décadas de experiencia en el manejo de armas y control de depredadores en el desierto, corrió a buscar su rifle AR-15. La distancia era de menos de 10 metros. El animal, según el testimonio posteriormente recogido por el equipo de investigación del NITS, pesaba aproximadamente 150 kilos y una masa muscular que superaba en un 40% a cualquier lobo gris registrado en el estado de Utah. Lo que ocurrió a continuación desafía la física de la balística forense. Terry disparó un cartucho de alta velocidad directamente al costado del animal. El impacto fue visible. Un trozo de carne y pelaje saltó por los aires, pero no hubo sangre. La criatura ni siquiera emitió un gemido de dolor. Simplemente soltó al becerro que tenía entre las fauces y comenzó a alejarse trotando con una indiferencia mecánica. Sherman, incrédulo ante la falla de su potencia de fuego, recuperó el fragmento del tejido que había sido arrancado. Al examinarlo, descubrió que olía a carne podrida y químicos viejos, con una textura que recordaba más al cuero curtido que al tejido vivo. Este evento es fundamental porque introduce el concepto de entidad material anómala. No se trataba de una aparición espectral, sino de una presencia física que ocupaba un lugar en el espacio-tiempo, pero que operaba bajo las reglas de una biología absolutamente desconocida. Wayne Sherman documentó en sus diarios que el rastro de la criatura se detenía abruptamente en medio de una área despejada, sin ningún tipo de vegetación. Las huellas, que eran profundas debido al peso del animal, simplemente desaparecían, como si la criatura hubiera sido extraída de la realidad en forma vertical. Días después, el inventario de daños reveló una pérdida económica y de ganado sin precedentes.
No solo se trataba de las heridas del becerro, sino de la desaparición de un toro de 600 kilos que se encontraba en un corral cerrado con alambre de púas de alta tensión. No había señales de lucha, no había señales de sangre, ni rastro de que el animal hubiera saltado la cerca de 2 metros de altura. El comportamiento del depredador cambió todo. El peligro no residía únicamente en su resistencia a las armas de fuego, sino en su capacidad para manipular el entorno físico sin dejar rastro térmico o mecánico. El rancho Skinwalker había dejado de ser una propiedad ganadera para convertirse en una zona de exclusión donde las leyes de la trayectoria y el impacto ya no tenían ninguna validez. A medida que avanzaba 1995, la familia Sherman dejó de buscar depredadores naturales para enfrentarse a una realidad mucho más escalofriante. El rancho operaba bajo una saturación de ondas electromagnéticas sin origen aparente. El inventario de pérdidas de ganado alcanzó un nivel crítico, pero lo que alertó a los investigadores no fue la muerte de los animales, sino la metodología quirúrgica que fue empleada para cometer dichos actos. En una de las mutilaciones más documentadas del periodo, una vaca fue encontrada muerta apenas 45 minutos después de haber sido vista con vida. El animal presentaba una incisión circular perfecta en el área ocular. El globo del ojo y el nervio óptico habían sido extraídos sin dejar una sola gota de sangre en el pelaje blanco del bovino. Este detalle es un dato forense devastador. Para realizar una extracción de ese tipo sin hemorragia, se requiere una cauterización instantánea o una tecnología de presión negativa inexistente en el mercado civil de los años 90. El análisis del campo reveló que el tejido circundante había sido expuesto a un calor intenso y localizado, similar al efecto de un láser de alta potencia, pero sin ningún rastro de combustión. Al mismo tiempo, los Sherman comenzaron a reportar el fallo sistemático de sus equipos electrónicos. Las baterías de las linternas se agotaban en segundos, y las cámaras de vigilancia recién instaladas presentaban quemaduras en el sensor de carga, un daño típico de la exposición a pulsos electromagnéticos de alta frecuencia. El punto geográfico donde las anomalías alcanzaban su pico era llamado el Campo 4. Allí, Terry Sherman registró en varias ocasiones un zumbido que parecía emanar del subsuelo, una frecuencia constante que provocaba náuseas y desorientación. Mediciones posteriores confirmaron la presencia de picos de interferencia en una banda de 1.5 GHz, la misma frecuencia que el Departamento de Defensa utiliza para las comunicaciones satelitales y el control de naves no tripuladas. Era una señal absolutamente estructurada. En este punto, la evidencia física sugiere que las mutilaciones y las señales de radio no eran eventos inconexos. En un caso registrado el 12 de marzo, un grupo de 4 toros desaparecieron de un corral cerrado, y no estamos hablando de animales jóvenes. Estos eran sementales en la plenitud de su vida adulta. Horas después, fueron extrañamente localizados a cientos de metros, dentro de un tráiler que estaba cerrado por fuera con un candado industrial. Los animales estaban vivos, pero se encontraban en un estado de catatonia profunda. El rancho Skinwalker estaba mostrando que podía manipular no solo la materia orgánica, sino el espacio físico y el espectro electromagnético a voluntad, operando bajo un protocolo de experimentación que trataba a la familia y a su ganado como simples datos de una prueba de laboratorio a gran escala. El misterio del rancho Skinwalker dio un giro radical cuando dejó de ser un problema de un ganadero de Utah para convertirse en parte del presupuesto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y ese es el punto donde las teorías de conspiración se rinden ante la evidencia documentada. En el año 2007, el senador por Nevada y líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, impulsó la creación de un programa secreto denominado AAWSAP, Advanced Aerospace Weapons System Applications Program. El dato que desafía la lógica es que de los $22 millones destinados a este programa de defensa, la mayoría se canalizó a través de Bigelow Aerospace para estudiar
específicamente las anomalías del rancho Skinwalker. Estamos hablando de un alineamiento de la política militar sin precedentes. No se trataba de buscar luces en el cielo, sino de estudiar lo que los documentos desclasificados del Pentágono llamaron fenómenos aeroespaciales no identificados con efectos biológicos. El factor asombro reside en que el gobierno de los Estados Unidos reconoció a través de estos fondos que el rancho era una zona de incursión tecnológica alienígena o desconocida. El Dr. James Lukatsky, analista de inteligencia de la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, visitó personalmente la propiedad y tras experimentar las manifestaciones de los fenómenos dentro de la casa de los Sherman, redactó el informe que convenció al Pentágono de que el rancho era en realidad una amenaza a la seguridad nacional. A partir de estos eventos, el caso se vuelve aún más complejo cuando analizamos la participación de Robert Bigelow, quien no solo compró el rancho Los Sherman por $200,000 en 1996, sino que lo convirtió en el primer perímetro privado de investigación científica custodiado por exagentes del FBI y de la inteligencia militar. Los registros de vuelo muestran que los helicópteros negros sin códigos de identificación sobrevolaban la cuenca Uinta, con patrones de escaneo de penetración terrestre. ¿Por qué el Pentágono gastaría millones de dólares en un rancho de ganado si no existe evidencia física de una tecnología que supera nuestra capacidad de interacción con esta? La respuesta se encuentra en los informes técnicos de ATIP, el programa sucesor del AUSAP. Según Luis Elizondo, el exdirector del programa, los eventos en el rancho Skinwalker proporcionaron datos críticos sobre metamateriales y propulsión no convencional. El rancho dejó de ser un mito para convertirse en el epicentro de una carrera armamentística invisible. La coincidencia histórica es innegable. Mientras el público consumía historias de ovnis como entretenimiento, el presupuesto de defensa de la nación más poderosa del mundo se utilizaba para documentar por qué en este terreno específico, en el estado de Utah, el espacio-tiempo parecía doblarse ante los ojos de los oficiales de inteligencia más condecorados del ejército más poderoso del mundo. El archivo del Pentágono confirma que el Skinwalker Ranch no es una historia de terror, es una investigación técnica de una presencia que ya está en el planeta Tierra. El colapso de la realidad en el Skinwalker Ranch alcanzó su punto de no retorno cuando los sistemas de geolocalización de alta precisión comenzaron a arrojar datos físicamente imposibles. Terry Sherman documentó, junto a los primeros observadores del NITS, la aparición de lo que describieron como un vórtice de luz, suspendido a baja altura sobre el campo. Sin embargo, más allá de la observación visual, fueron los dispositivos de medición los que confirmaron estas anomalías. Las unidades de GPS registraron errores de posicionamiento de hasta 100 metros en segundos, indicando una curvatura del tiempo y el espacio. Los relojes digitales de cuarzo, sincronizados antes de las pruebas, presentaban desfases de varios minutos tras solo una hora de exposición al área del llamado portal. Este fenómeno de dilatación temporal suele asociarse únicamente a campos gravitatorios extremos. El dato forense más perturbador de este periodo involucra la desaparición de 3 de los perros de pastoreo de Sherman. Los animales persiguieron una esfera de luz azul del tamaño de una pelota de béisbol. Entraron en un matorral denso y nunca salieron. Al día siguiente, Terry encontró 3 manchas de ceniza carbonizada en el suelo. El análisis del terreno reveló que el suelo había sido sometido a una temperatura superior a los 1500 grados centígrados en una fracción de segundo, vaporizando toda la materia orgánica sin quemar la vegetación circundante a menos de 10 metros. Era un rastro de energía hiperlocalizada que ninguna tecnología portátil del año 1996 podría replicar. Este incidente fue el catalizador para que la familia Sherman aceptara la oferta de Robert Bigelow y abandonara el rancho de forma definitiva. En su declaración final, Wayne Sherman mencionó que la sensación de ser observados
no era psicológica, sino física. Describió sentir una presión en el pecho que coincidía con los picos de radiación gamma detectados por los sensores de campo. La familia dejó atrás la propiedad, donde había fincado sus sueños, pero donde las leyes de la física habían sido sustituidas por una mecánica que no pertenece a nuestro mundo. Al cerrar este primer capítulo, los datos son más claros. Un rancho de 200 hectáreas, una inversión federal de $22 millones y una serie de evidencias biológicas y electromagnéticas que apuntan a una sola conclusión. El rancho Skinwalker no es un lugar para ganaderos, es un nodo que conecta con una ruptura en la membrana de nuestra realidad. Lo más inquietante no es lo que ocurre dentro de sus cercas, sino lo que sucede cuando los investigadores cruzan el perímetro de vuelta a la civilización. El misterio tiene una forma de propagarse, un rastro que nos lleva directamente a la conspiración, a la ciencia que lleva las cosas al límite, y el cierre metafísico lo platicaremos en el siguiente capítulo. El archivo del incidente Sherman se cierra aquí, pero la investigación profunda apenas comienza. Gracias por escuchar Archivo Nocturno. Hoy hemos ahondado en la cronología de los Sherman, los testimonios sobre una criatura terrorífica y el rastro de un presupuesto gubernamental que confirma que todo lo ocurrido en el estado de Utah es un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos. No olviden suscribirse para estar al tanto de la segunda parte, donde analizaremos la era de Robert Bigelow, los experimentos del NITS y el aterrador efecto auto-stop, que persiguió a los investigadores mucho más allá de las fronteras del rancho. Yo soy Federico del Moral, y no olviden acompañarme en la siguiente entrega porque todo lo que yace en el olvido todavía tiene mucho que contarnos. Hasta la próxima.